La Venus saliendo del baño, o la Venus de Cánova, era una de las esculturas más bellas y observadas del Rosedal de la capital entrerriana. Era una réplica de la escultura realizada por Antonio Cánova, cuyo original integra la colección del Palacio Pitti en Florencia, Italia, y pertenece al grupo de creaciones de seres mitológicos. La Venus de Paraná fue realizada por Pietro Bassanti y donada por Pedro Eugenio Martínez a Paraná. Con respecto a la Venus de Cánova, Cánova es el que hizo la original en Italia. Esta es una reproducción, por supuesto, perfecta, que junto con la danza de la flecha, hay mucha gente que dice la danza del indio, pero es la danza de la flecha, fueron donadas a la ciudad de Paraná, al Parque Urquiza, específicamente por el doctor Pedro Martínez. En esa época el Parque Urquiza era muy visitado, la gente descansaba mucho yendo al parque porque la vista del río Paraná, no existía el túnel, no existía el túnel, era muy bella y muy tranquila. O sea que sobre todo esa zona del Rosedal era impresionante. Bueno, no te olvides que desde las Venus de Milo, enfrente está la columna al Cóndor, que creo que fue donado por Garrigó. Garrigó era el dueño de los molinos harineros que estaban en lo que hoy es la Plaza San Miguel. Lo que pasa es que, bueno, no te olvides que estamos hablando de una época donde la ciudad de Paraná estaba rodeada de lagunas, arroyos y una cantidad de cosas más que imposibilitaba el tránsito, era muy difícil. Tenías en la esquina de Santa Fe y la Prida un arroyo impresionante que desembocaba en el Antoñico. En la esquina de Belgrano y Urquiza tenía el otro que todavía está, la Santiagueña, que se enfocaba ahí, pasa por el Parque Verdú. Donde está el Mercado Central tenía los pozos, creo que eran de Baxter, que le decían, que eran muy peligrosos porque después de esos pozos, llenos, muy sucios, muy abandonados, estaban los indios. Pues no te olvides que Paraná era una provincia alta, de terrenos altos, y en lo que todavía hoy en día es el Puerto Viejo, los santafesinos que eran dueños de tierras en Entre Ríos, cruzaban sus animales y su gente a la otra orilla, que era acá. En un momento se inunda muy feo Santa Fe y el cura Montiel trae la Virgen del Rosario, que era patrona de América, porque venía en todos los barcos españoles que venían a América, venían con el nombre de la Virgen. Y el recorrido que hacen, suben lo que hoy es la cuesta de Osinaldi, ahí que se llama, la avenida que hoy es Rivadavia, suben por calle San Martín, y en la plaza actualmente de Mayo y en la catedral se hace una empalizada, un foso alrededor, y como no existía el metal, se ata con tientos húmedos, que se estira el cuero y cuando se seca el tiento ajusta, y se hacen dos puertas de entradas y un mangrullo. En la puerta de entrada había uno frente a lo que hoy es la escuela normal y el otro dentro, frente a los que está el correo, y ahí estaba el mangrullo. La iglesia de San Miguel era un ranchito donde fue como es puesta la Virgen, y en la parte de atrás, digamos, de lo que hoy es la catedral, para que nos podamos ubicar, estaba el cementerio. Esa zona era un Paraná muy difícil, muy comprometido, muy atacado. Vos no te olvides que, no te puedo precisar fechas, pero los indios recién, ya avanzado el siglo XIX, los combaten totalmente en el conocido llamado Cerro de la Victoria en Victoria, sí. Que cuando vos estás en el Cerro de la Victoria y mirás hacia abajo,
ves los ombúes y abajo de los ombúes están enterrados los indios. Ya viví en Paraná hace tiempo, trabajaba en Santa Fe, trabajaba en Maciá, en Nogoyá, ya con la dirección y formación de grupos teatrales, y casualmente empezaba a mirar la monumentalidad de la provincia. ¿Por qué había monumentos en Villa Elisa, en Maciá, que está el monumento a Newbery, el monumento de la Plaza de San Martín, a San Martín en Nogoyá? En fin, la monumentalidad de los teatros, el gran teatro que tiene Nogoyá, todos a la italiana, el teatro de Gualeguay, un patrimonio arquitectónico, otro de los tantos. ¿Y por qué la cantidad de estatuas? ¿Para qué un pueblo, una ciudad tiene estatuas? Para relatar su historia. Porque pensemos que esos pueblos que hicieron los inmigrantes, fusionados con otras culturas, pueblos originarios, criollos, en fin, tenían que relatar. Uno llega a un pueblo, llegaba por entonces a un lugar y miraba, decía, ah, mira, este es San Martín, ah, este fue el primer intendente, esta fue la primer mujer que lavó la ropa para los soldados en el muelle, etcétera. Porque claro, uno hoy con el celular dice, a ver, me voy a tal pueblo, ya está, tiene todos los datos, no todos son certeros, ¿no? Y entonces la idea de la monumentalidad, que viene justamente de la cultura griega, entre otras anteriores, entre otras, si no las culturas dominantes, después se hacen dueñas de las otras culturas de las que absorbieron, inventaron esto, este lenguaje artístico, para también, entre otras cosas, relatar dónde estoy parado. Ay, a ver, y me fijo en la placa qué significa tal cosa. Por eso hice el paralelismo con nuestra provincia. Y en nuestra ciudad tenemos un relato de 200 años y pico de historia. Felizmente se restauró la Capilla San Miguel, que es el edificio más antiguo desde la, entre paréntesis, conquista y colonización de América, ¿no es cierto? Porque hay historia originaria. Y en este caso, bueno, convergen en el Rosedal, para ir al meollo de la cuestión. Hoy está el monumento a la masonería, el monumento a General Urquiza, uno de los más ricos de la monumentalidad argentina, que la tenemos acá, en esta ciudad que fue capital de la Confederación durante 5 o 6 años, que tuvo el primer presidente constitucional, ¿no? Que no hay que olvidarse de eso. Y entre tantos relatos, la flecha del indio, ¿no es cierto?, que donó Pedro de Martínez, también le dona al entonces intendente Bertozzi, creo que en el año 34, si mal no recuerdo, la Venus de Cánova, que hay, basada en la original que está en el Palacio Museo Pitti en Florencia, ¿no? Porque hay muchas versiones de la Venus. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la Venus? Algunos dicen, bueno, la robaron entera, plácate, en el Parque Urquiza, en el Rosedal. ¿Qué relataba esa estatua, ese monumento? ¿Qué relataba? La diosa Afrodita, la de los griegos. Después los romanos depuran un poco esa cosa afrodisíaca, afrodisíaca de la veneración, de lo venéreo. Mirá vos, toda la conjunción de palabras hacia la belleza y hacia el romanticismo, de alguna manera. El amor no solo centrado, mejor dicho, no solo la sexualidad, sino la sexualidad y el amor, una suerte de mixtura. Y la estampa de la belleza que los griegos instalaron cuando fueron imperio y que no se corrió más, no se corrió más. Entonces uno empieza a barajar hipótesis. ¿Por qué roban esa estatua? Porque las piezas, los objetos artísticos no delinque una persona común que necesita a lo mejor para comer o que tal vez tiene ese disvalor, esa desgracia de padecer tamaño síndrome, ¿no? O como se quiera llamarlo. Por lo general, o es mandado, en un museo tengo una pieza, oh, mira, pero el que roba comúnmente dice, ¿qué hago con esto? No es oro, no es una moneda. Junto con otros monumentos, la Venus formaba parte de los típicos retratos fotográficos que familias, estudiantes, recién casados y quinceañeras querían dejar como recuerdo.
También en las postales de los visitantes que procuraban plasmar como evocación de su paso por la ciudad, en uno de los lugares más bellos e imponentes del parque. Pero un día, hacia fines de la primavera de 1989, la tradicional estatua desapareció en la noche. La noticia de su sigilosa sustracción conmocionó la tranquilidad pueblerina y ya nada fue lo mismo. Esa escultura que la sustrajeron fue un sentimiento muy grande para la ciudadanía, en especial para las novias. Los matrimonios que recién formalizaban sacramentalmente su unión venían al parque. La única escultura que brindaba de igual a igual y cerca era la Venus. Principalmente la iglesia del Carmen no era muy exigente con el cursillo prematrimonial. Con una charla previa, incluso unos minutos antes del casamiento, era suficiente. Otras iglesias duraban un mes o un poco más y la gente quería evitar eso. Entonces, la concurrencia de la iglesia durante la década del 70 principalmente fue la del Carmen. Los matrimonios recién formados, antes de ir a la fiesta, al lugar de recepción, pasaban por el parque y tomaban sus fotos. En la Venus, no en el monumento Urquiza, aparte de ser un monumento muy lindo, muy grotesco, la otra daba esa facilidad de estar al ras de la tierra, con la fuentecita, el rosedal, que es muy lindo, y la casita de Blancanieve, donde el personal municipal guardaba sus elementos de trabajo del parque. Más a la noche, la escultura blanca, el traje blanco, permitía hacer juegos fotográficos, en blanco y negro o color. Cuando nos enteramos que había desaparecido, fue un sentimiento, a todos nos puso mal. Fue una escultura muy, muy querida, al igual que el Le Petit Pisan, otra escultura, eso fue más infantil. ¿Por qué la robaron? Uno dice, porque ¿quién roba una pieza de valor? Por lo general, si alguien que delinque habitualmente, que tiene el oficio, que tiene la logística para hacerlo, ¿no?, que sabe cómo entrar a un lugar, qué robar, y otro que tiene el mandato a la vez, le dan un mandato, porque esa pieza de valor, el que la roba no la va a llevar a la casa, salvo un gran coleccionista, que tenemos ejemplos variados, ¿no? Un coleccionista, mira, che, eso estaba en tal lugar, ¿qué hace acá? A lo mejor lo ves en una quinta, en una casa, ¡ah! ¡Qué bronca te da!, ¿no? Pero semejante pieza, hay que ver cuál fue el motivo del robo, quién la robó. Una hipótesis te tiro, capaz que alguna mente cerrada o algún grupo de mentes cerradas, estamos hablando de 30 y pico de años atrás, consideraba una ofensa tener una mujer desnuda, la Venus saliendo del baño. Recordemos que hay varias versiones, no es la Venus de Milo, de aquella estatua que se encontró en esa isla griega que se disputó entre turcos y franceses, los franceses al final la terminaron llevando al Louvre, ¿no es cierto?, que la que no tiene brazos, porque se rompió en el viaje, etcétera, etcétera. Pero pensemos que el origen es afrodisíaco, es la Venus, y mucha gente pues dice, ¿cómo van a poner una imagen de una mujer desnuda saliendo del baño? Digo, hipótesis, hoy parece extraño, pero remontémonos, nosotros, nuestra generación vivió y escuchó barbaridades al respecto. Y había dos cosas que son intrigantes, o hay dos cuestiones por resolver, digamos, o dos misterios, aunque a algunos no les gusta que lo llamemos así. Primero, ¿quién o quiénes se robaron la Venus que es réplica y que estaba desde la década del 30 en Paraná? Y el otro misterio, que es que una vez que se hace la investigación y aparentemente se recupera en un año más tarde, que viene a Paraná esa réplica, o tal vez haya sido la Venus que se robaron,
si era verdaderamente o no la que efectivamente sustrajeron del parque, ¿no? Porque luego de unas pericias, una serie de actuaciones judiciales, esa figura se devolvió, se restituyó a quien era el tenedor. Entonces tenemos como dos cuestiones, como dos incógnitas aún no resueltas. Una es quién o quiénes se robaron la Venus, y si esa que en algún momento trajeron como recuperada o que se creyó que era la que se habían sacado del parque, era efectivamente esa, porque persisten las dudas. Si bien se restituyó y el expediente judicial determinó que no era nuestra Venus, persisten las dudas. Persisten las dudas porque hay algunos elementos que quedaron como ahí en la sombra. Hay un testimonio de uno de los guardaparques o los serenos de la plaza que dice que él la reconoció por una veta en el mármol a esa escultura que recuperaron. Después hay un episodio también algo enigmático que tiene que ver que cuando van a rescatarla de una casa de antigüedades en San Telmo, porque digamos, la historia es así, el 17 de marzo de 1989, en horas de la madrugada, se sustrae la Venus que estaba situada en el Parque Urquiza, y el 4 de enero de 1990, casi un año después, se hace luego de una investigación que se produjo por la policía de Entre Ríos, hay dos puntos por resolver en este caso de nuestra Venus, la Venus de Paraná, ¿no? Uno es quién o quiénes la sustrajeron en la madrugada del 17 de marzo de 1989, digamos ahí al amparo de la madrugada la secuestraron. Y el otro misterio por resolver es si casi un año después, cuando se cree haberla encontrado en un anticuario, en una casa de antigüedades de San Telmo, y es traída a Paraná, luego que el expediente judicial intervino, se determinó que no era nuestra Venus aquella que habían visto en San Telmo, en Buenos Aires. Pero aún así persisten las dudas, si efectivamente esa que luego se devolvió era o no nuestra Venus. Las crónicas de la época aportan poca información del hecho, ya que casi no hubo rastros dejados por los ladrones. Hubo sí muchos lamentos por cierta comodidad con la que actuaron los delincuentes, debido a que la escultura habría estado ligeramente pegada al basamento. Asimismo, había preocupación de los posibles daños a la figura y se resaltaba la necesidad de establecer un sistema más eficaz de vigilancia para el resguardo de otras piezas de valor. Los pedidos se sumaban a reproches por el deterioro que algunas otras obras ya presentaban. Cabe aclarar que esa reproducción, obvio que no es la original está en Europa. Antonio Cánova hizo varias Venus. Esta, saliendo del baño, tiene una característica muy especial. Sobre el pelo recogido, todo arrugado, no liso, la piel lisa y la toalla que la cubría parte del cuerpo, también liso, hacía un juego. Arrugado el pelo, liso la piel o lisa la piel y arrugado el manto que la cubría o la toalla, con el juego de rayas muy bien, estaba muy bien resuelto, no era toda lisa, había un juego de textura. Arrugado, liso, arrugado. Incluso a un costado, una caja. Se supone que esa caja era de cosméticos para el baño. ¿Por qué? Porque tiene un altísimo valor. Vos sabés que, en principio, las representaciones o las obras de arte que refieren a
digamos, a momentos clásicos y que refieren, como este caso, a algún relato mitológico, tiene una gran valoración en el ámbito, digamos, general de la cultura. Y nosotros teníamos esta particularidad especial, digamos, de tener una muy buena copia, una copia encargada, una copia de un original, que es el original de Cánova, encargada expresamente, o sea, no es que alguien fue y la compró en un negocio y la vio para. Fue un encargo. Pedro E. Martínez estuvo en Florencia e hizo el encargo de esta réplica en mármol de la obra original realizada por Cánova. No da acá para contar demasiado, pero también la obra de Cánova fue a reemplazar otra Venus que había sido sustraída de un espacio cultural en el ámbito italiano, en el ámbito de Florencia. O sea, cuando Cánova la hace para colocarla en un palacio en reemplazo de otra que se había llevado Napoleón a Francia. Entonces, me parece que hay una serie de datos interesantes para la valoración de la obra en sí, ¿no? De la representación, en primera instancia. En segunda instancia, lo que implica, digamos, o lo que implicó el hecho de que Martínez, con esa actitud generosa, haya hecho ese encargo y haya dispuesto incluso, o haya solicitado más que dispuesto al gobierno municipal la localización preferentemente en el Rosedal. Eso es lo que él utiliza como referencia. La otra cosa que me parece un dato interesante, que por ahí poco reconocido, es en qué vino. Vino en un barco, en un transatlántico, que era muy famoso, que se conocía como el Versalles flotante. El Conte Bianco. Ese barco era muy importante y tuvo una duración efímera, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, pensar en principio que el Rosedal hacía poco que se había inaugurado en el momento en que se decide la donación de la obra, pensar que esa donación, esa obra hizo, digamos, un periplo importante desde Europa hasta acá, que fue instalada en un espacio, o sea, esto de la preferencia en el Rosedal tiene que ver con el lugar en donde debía estar implantada Venus. Pensemos que Venus es la diosa de la belleza, es la diosa de la fertilidad. Todos esos elementos estaban presentes a la hora de la elección. Y entonces eso, digamos, constituye el entorno, lo que rodea a la obra. Entonces, la pérdida de la obra implica también un vacío en el sentido de la mirada del espacio, cómo se reconoce, cómo se visualiza. Y la otra punta es esta, es Amanda proponiendo reconstituirla, armar su propia versión, claramente, no es una copia con la misma lógica de la copia de los clásicos, porque la forma de ejecución es diferente, no es cincel. La Venus de Cánova es una obra realizada en mármol y esculpida en mármol por método de sustracción. La copia, también esa copia que nosotros teníamos de ese otro escultor florentino, lo hace con esa técnica. Amanda lo hace con la técnica disponible en ese momento y usual en ese momento, que no es lo mismo. Eso fue allá por el año 89, yo me desempeñaba a cargo de la brigada de calle de la comisaría primera, que estaba a cargo del comisario Wolf en ese entonces. Nosotros el día de la mañana, de esa fecha más o menos, en el 89, va a la mañana a hacer la denuncia de que habían sustraído la Venus, la estatua de la Venus, que era un emblema para Paraná, todo el mundo iba ahí. O sea, realmente era algo que representaba el Rosedal. Bueno, nosotros fuimos, cuando lo encontramos al lugar, vimos que había sido sacada del pedestal. No había signos ni de violencia, ni que había sido golpeada, ni dañada, nada, y que había desaparecido. Como te dije, esa noche había habido tormenta y se daba un día muy especial, ¿viste? O sea, muy poca gente había andado por ahí. Bueno, empezamos a averiguar primero por el túnel, las posibles salidas, dónde podría ir. Inmediatamente se emplazó toda una investigación en función a este tipo de delito, porque es un delito especial, o sea, no cualquiera compra una estatua, no cualquiera compra una obra de arte,
Y bueno, hicimos también en ese momento, hicimos irradiar un pedido de ubicación de la obra de arte, que se trataba de la Venus, era de mármol de Carrara, era muy antigua, había sido traído en el gobierno de Bortosi, y era gemela o era copia de otra. O sea, a la Argentina habían entrado 3, iguales a esa 3. Y bueno, entonces irradiamos a las otras policías el pedido de secuestro y de identificación de las personas en cuyo poder podría estar. No habían, si vos te recordás esa época, había un furor, habían robado obras de arte en todos lados. O sea, bustos en la zona, en Victoria, sufrió también ese flagelo, Córdoba, inclusive en un cementerio, ángeles alados de metal y de mármol habían sido sustraídos, había una ebullición referente al requerimiento de ese, o sea, indudablemente que se trataba de un mercado especial, o sea, no cualquiera compra una obra de arte y que sepa realmente el valor que tenía. Inclusive nos pasaba a nosotros, porque nosotros éramos totalmente, digamos, si se puede decir, ignorantes, o desconocíamos los valores. Bueno, una vez que hicimos lo que tenemos que hacer, la primera diligencia, las averiguaciones, tratar de ver la salida de los vehículos por el túnel, como te dije, irradiamos a las otras provincias el pedido de ubicación y al menos tratar de identificar alguno. En ese interín, como a la semana, siempre nos acompañaba y nos avalaba todo lo que íbamos haciendo el doctor Ersovich, que ahora es fallecido, que era juez de instrucción en esa instancia, y nosotros nos enteramos de que en Córdoba también habían sustraído una estatua muy parecida, de la misma época, que era prácticamente gemela a la Venus que estaba en el Rosedal. Fuimos a Córdoba, ubicamos la casa, era una casa quinta, había varias obras de arte, se ve que era una familia pudiente. Vimos realmente que faltaba la estatua, así que no pudimos ver simplemente que no estaba en ese lugar. Habrán pasado 2 o 3 semanas y nosotros siempre teníamos esa, digamos, era una deuda pendiente que había que ubicar algo, algún dato tenía que haber. En Rosario, la policía detiene a integrante de una banda que intentaban sacar una obra de arte de una plaza, que era un carro romano con caballo, que era de bronce, una cosa impresionantemente grande, una belleza, y estaban usando maquinaria pesada y transporte pesado. Bueno, Rosario logra detenerlo y nos avisa a nosotros que podría haber vinculación con la sustracción de la Venus que había sido sacada del Rosedal. Viajamos a Rosario, el doctor Ersovich nos da todos los exhortos judiciales, fuimos a Rosario para ver qué datos tenían ellos, qué averiguación se podía sacar de ese grupo que habían agarrado para ver hacia dónde se dirigían las obras de arte. Bueno, de allí trajimos un montón de diligencias, averiguaciones, no tuvimos contacto realmente con los que estaban en la banda, pero logramos tener un lugar, ellos nos indicaban un lugar donde supuestamente reducían las obras de arte que eran sustraídas de distintas partes del país, que era en San Telmo. Se calculaba que la Venus de Cánova del Rosedal costaba alrededor de $200.000. Se inició una investigación judicial y cuando la policía llegó a un lugar de San Telmo, en Capital Federal, esperaron pacientemente para lograr algunos elementos que indicaban que podía ser la robada en Paraná. Allá viajamos, después que les comunicamos después lo que había pasado, viajamos a San Telmo, hicimos 2 o 3 días de vigilancia sobre un negocio determinado, hasta que vimos así detrás de una cortina, en un negocio pequeño adelante, pero para atrás era bastante amplio, vimos la Venus. Nosotros no teníamos, realmente fuimos con fotos, sabíamos detalles generales, o sea, no sabíamos lo puntual, realmente lo puntual que podía decir sí, la nuestra, no es la nuestra, o sea que fuimos con una figurita realmente y con lo que pudimos aprender en el momento, fíjense en esto, fíjense en aquello, que gente, artistas de acá de Paraná y que gente nos iba aportando datos para más o menos tener un detalle. Bueno, no fue fácil sacar esa Venus que estaba en San Telmo. Una vez que el juez nosotros nos autoriza a ingresar al domicilio, a ingresar a ese negocio y sacarla, bueno, fue
digamos, una pelea, fue un cruce ahí judicial entre uno y otro, decían que sí, que no, que no, que sí. Logramos secuestrarla. El tema era traerla porque la pieza tenía 200 kilos. O sea, era imposible traerla en un auto ni nada. Pedimos colaboración a la jefatura de Gualeguaychú y nos mandó una ambulancia. Así que la estatua viajó de Buenos Aires a Paraná en una ambulancia, arriba de una camilla. La tuvimos que atar, asegurar que no se golpeara, que no se rompiera, o sea, tenía todo un valor, era un valor. Haber llegado a Paraná con la estatua, fue todo un hecho, ¿no es cierto?, que conmocionó. Bueno, llegamos a Paraná con la estatua, nosotros no sabíamos nada realmente, qué era lo que era o no era, y la depositamos en la comisaría segunda. Estaba el juez presente, los fiscales, los delegados, la depositaron, la resguardaron, la custodiaban, no querían que la tocaran, porque obviamente era algo de mucho valor y aparte valor sentimental e histórico para Paraná. Ahí comenzó todo un análisis profundo de la estatua que habíamos traído. Era igual, uno la veía una, veía la otra, era lo mismo, era exactamente lo mismo, pero indudablemente que había detalles, pero muy pequeños, que determinaron que no era la estatua nuestra. No era la estatua nuestra. Era un detalle que nosotros en el momento era imposible porque no conocíamos, no sabíamos, y el resto, en la generalidad, era lo mismo, era un calco una con la otra. Bueno, determinaron que no era la nuestra, en eso Córdoba se entera de que Paraná había secuestrado una estatua y bueno, viaja a una comisión de Córdoba, y la reconocen, demuestran que es la de ellos y se la llevaron. Se la llevaron, nosotros quedamos sin estatua, pero lo que sí quedó en el momento fue un pedido a Interpol, porque cuando se averigua en San Telmo qué pasaba con las obras de arte, todas viajaban afuera. O sea, eran muy bien pagas en dólares y todas las obras viajaban afuera, gente poderosa, gente que podía pagar y gente que conocía sobre el arte, la obra de arte. Pero fue una época que era una locura porque en las plazas, en los cementerios, en los museos, era un saqueo, digamos, de obras de arte, ¿no?, que buscaban. Y la Venus, lo que conocimos, lo que pasó fue a través de los medios de esa época, que era el diario y alguna noticia por la televisión y nada más, que había desaparecido, había sido robada. Calcularon que por el peso que tenía habían utilizado una pluma o alguien vio un camión ahí con una pluma que la levantó y desapareció y nunca más se volvió a encontrar ni a saber nada. Lo que yo sí encontré estando en Buenos Aires, en San Telmo, en una casa de antigüedades, me paró en la vidriera y veo que adentro habían desaparecido. En el Parque Urquiza, en el Monumento Urquiza, los bancos que están originales a los costados tallados en mármol habían desaparecido. Entonces, ¿dónde los veo? En San Telmo. Y entro haciéndome el tontito, pregunto, averiguo, qué sé yo, alguien los había llevado. Entonces llamo a Paraná, me comunico con gente de Paraná, de cultura, etcétera, 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 y se hizo la denuncia, trajeron los bancos de nuevo y creo que uno o dos volvieron a ser robados. Cuando yo fui a ver qué es lo que estaban haciendo, vos sabés que la base de los bancos la estaban como no tenían cadena para asegurarlos a las bases de cemento, la estaban con alambre. O sea que eso lo empezabas a mover y Claramente es alguien que sabe del valor. Si quien la robó para sí mismo, es extraño, digamos, que no hayamos podido encontrar el rastro. Si la robó para otro, es posible que esté muy lejos. Digo, son las especulaciones que podemos hacer, porque la sustracción fue conocida por todos. Pensemos que también hubo otro caso de robo acá en Paraná que, bueno, felizmente pudo conseguirse la restitución, que eran los leones del Monumento Urquiza, que también, digamos, se descubrieron en una compra-venta en Buenos Aires y desde allí vinieron y, bueno, se hicieron los cateos correspondientes y se estableció que se trataba de esos mismos. Tampoco quedó claro
quién y para quién. Por eso digo, quien se la llevó quizás no es el mismo que la tiene. Entonces por allí una de las primeras posibles respuestas a esto de que hayamos perdido totalmente el rastro de la obra. Entonces son como dos cuestiones por resolver y eso es lo que nos llamó la atención y por lo cual iniciamos como una investigación de la revista Análisis para dar cuenta del hecho, ¿no? Porque hay algunas particularidades que ponen en duda efectivamente esta última parte, ¿no? Porque luego de que se roba la Venus, que causó una gran conmoción en el 89, en el 4 de enero de 1990, la Policía Departamental Paraná anuncia que la había encontrado, anuncia que la había visto en una casa de antigüedades en San Telmo y anuncia que por intervención judicial la iban a traer a Paraná. Se hace todo un operativo, se la trae en una ambulancia, acostada en una ambulancia, e incluso es recibida en Paraná, cuando llega, por el intendente en ese momento, el intendente Moine, con el jefe de la Departamental Paraná, reciben a la Venus que aparentemente en ese momento habíamos rescatado o reencontrado casi un año después de haberla perdido por ese robo. Ahora bien, cuando se hacen algunas pericias, el dueño de la casa de antigüedades pone un perito de partes, un experto que él digamos, interviene para decir que esa Venus no era la de Paraná, y luego una serie de diligencias se restituye esa Venus. Se determinó que no era la Venus de Paraná. Ahora, aún así, persisten las dudas. ¿Por qué? Porque hay un testimonio de un placero que la veía todos los días a la Venus ahí emplazada, que cuando traen esa copia, esa pieza, dice sí, es la nuestra por tales manchas o tales vetas en el mármol. Y después hay otro episodio que narran los policías que van a rescatarlo, porque se arma como un operativo primero de reconocimiento y seguimiento, y luego se va a la casa de anticuarios para rescatarla. Hay una comisión de 3 policías que va a Buenos Aires. Cuando la van a incautar, la van a retener para traerla, los testimonios dicen que el dueño o el que estaba ahí encargado la deja caer, como que exprofeso quiere hacerle algún daño para dejarle una marca distinta y que pudiera ser algo que contraste con la Venus de acá. Bueno, eso, y también hay otra situación, que es la Fundación Albacea, que interviene en 2007 para recuperar ese expediente. Cuando se hacen los pedidos ante el juez a cargo del juzgado 3, no obtiene respuesta, porque quieren obtener de nuevo información, quieren acceder a esas pericias, esos expedientes, para efectivamente dilucidar si efectivamente la que vino en ambulancia y después se restituyó era o no nuestra Venus. Entonces, digamos, para mí entraña esos dos puntos de incógnita, ¿no? ¿Quiénes y quiénes la robaron? Y si esa Venus que viajó en ambulancia de San Telmo a Paraná y luego volvió, era o no la nuestra, porque ahora ya le perdimos el rastro de nuevo. Esas son como... Y eso es lo atrayente del caso a nivel periodístico, digamos, ¿no? Porque son dos cuestiones que no están dilucidadas hoy. Digamos, ¿quiénes fueron los que... Bueno, como dicen los expertos, que debe haber habido una logística previa para poder sustraerla, que no fue al voleo, fue digamos, un robo, digamos, teledirigido, podríamos decir. El valor, en ese momento cuando se hizo para Análisis la investigación, se hablaba de $200.000. Hoy no sé, porque hay otros parámetros para establecer un valor, pero en ese momento eran $200.000. La Venus encontrada en San Telmo fue secuestrada y trasladada a Paraná en la parte posterior de una ambulancia. Fue derivada a la jefatura departamental de la capital entrerriana y luego depositada en el tesoro del Banco Municipal,
en un acto del que participaron el propio intendente de la ciudad, Mario Moine, y el jefe departamental de policía, Oscar Taborda, como así también el juez de instrucción de la causa que se había abierto, el doctor Raúl Erzovich. Antes de reponerla en el Parque Urquiza, había que corroborar primero qué era la que estaba en el Rosedal antes de ser robada, pero las pericias realizadas determinaron que no era la misma Venus y todo volvió a foja cero. Él decía que no era la nuestra, pero tampoco era de él, porque después la estatua demostraron que era de Córdoba. O sea que él sabía realmente, o tenía conocimiento, cómo venía, cómo estaba. O sea, nosotros no fuimos por capricho ahí, fuimos porque habíamos estado en Rosario, habíamos conectado con la gente de investigaciones de Rosario y ellos nos brindaron datos de esta banda que había sido agarrada en el momento que estaban sacando. Era una monstruosidad esa de bronce, que era un caballo romano, un carro romano con caballos. Y bueno, ellos habían comentado, o habían dicho, o habían dado orientación de que dónde ellos llevaban la obra de arte y dónde salía. Por eso la persona que estaba ahí nos decía que no era la nuestra, o sea, él sabía que no era nuestra, pero también sabíamos nosotros que no era la de él. Entonces, por eso la trajimos, porque nosotros, te voy a decir, nosotros de arte fuimos con una figurita, fuimos con una foto, ¿viste? Y tendríamos que haber llevado a alguien que realmente supiera de arte y que haya tenido un estudio de la altura, de los detalles. Sé que uno de los detalles, nos reíamos porque uno de los detalles era que la estatua tenía un pie apoyado en un cofre, y el cofre tenía patitas de león, o sea, y bueno, no sé si tenía 3 dedos uno o 2 dedos del otro, pero esa fue la diferencia que llegó a determinar los artistas de Paraná, llegaron a determinar que no era la nuestra. Si vos me preguntas a mí, nosotros no seguimos con la investigación, nosotros lo cambiaron de destino, el pedido de secuestro de la estatua sigue estando en Interpol, sigue estando abierto, ¿no? El pedido de secuestro sigue estando abierto, y bueno, yo ahí ya, si dijera algo te estaría mintiendo, pero no sé por qué no. La Venus para nosotros, para los paranaenses, significa un montón, pero no sé, quizá vieron que la línea de la investigación iba muy para arriba o iba más para gente poderosa, porque esto es una conclusión muy personal. No cualquiera compra una obra de arte si no conoce, o sea, tiene que tener plata, tiene que tener conocimiento, tiene que ser poderoso. Es muy difícil porque es una obra singular, por más que sea una copia, es una obra singular. O sea, si uno tiene que establecer criterios de evaluación, de valoración, bueno, tiene que ver con la obra de arte, la calidad artística, la calidad material, la técnica, el momento histórico, todos esos elementos van. Pero además está el tema de la singularidad. ¿Cuántas copias hay de la misma naturaleza? Del mismo tipo, ¿sí? Hay otra cuestión, las copias por convención, tienen una medida diferente del original. Seguramente hay muchísimas más. Es más, yo entré antes de venir a una página web que vende réplicas y ofrecen réplicas en un tamaño muy pequeño. Esas réplicas están en cientos de euros, digamos, son réplicas de 30 centímetros, una cosa así, digo, que tiene carácter de más masivo, ¿no? Entonces, valorar esa obra en contexto es muy complejo. Habría que hacer alguna asociación con una obra de arte original en el mercado internacional. Ver si una de estas grandes casas que hacen subastas tiene algún caso similar que pueda ser comparable. Pero también tiene que ver con cuál es la base que se pone y hasta dónde puede llegar. Por lo tanto, es muy complejo valorarlo. Yo creería que sí. Nosotros llegar a la quinta en Córdoba, cuando fuimos, era una fortaleza realmente, pudimos verla de lejos. Era de ellos, o sea, no digo que esa gente, pero ellos tenían obras de arte como fuente, de mármol, cosas así, ¿viste? Y era una cuestión muy recordada, o sea, creo que eso no está al alcance ni a la vista, salvo que salga a un mercado para la venta y que justo, bueno, coincida. La pena porque había 3 y una era la nuestra, que fue tremendo. La Venus para Paraná representa el Cucú para Córdoba. La Venus Paraná, todas las chicas de 15 años se sacaban fotos, los que se casaban iban a la Venus, el Rosedal la identificaba a la Venus,
la identificaba. Quizás no le dábamos importancia porque la veíamos todos los días, pero el día que nos faltó, realmente le dimos importancia porque ya no había, ya no es lo mismo, más allá que lo que está ahora. Es un calco, ¿no? Pero no es la Venus. No es la Venus traída de Italia, no es la Venus que le trajeron a Bertozzi y la instalaron ahí. No hubo nada roto, no había nada roto. Era como que si la hubieran empujado, como que le hubieran aflojado y la apoyaron en algo y la llevaron en una camioneta o en algo porque era 200 kilos. O sea, la apoyaron, la escondieron, era una noche de tormenta y bueno, vos me decís cómo pasaron y qué sé yo, pueden haber pasado el túnel muy fácilmente porque, o no, pero que la sacaron de acá, la sacaron y que la línea de la investigación iba bien orientada, estuvo bien orientada porque no fue por capricho que aparecimos en San Telmo, no fue por capricho que nos dieron esa información y yo casualidad, estos tipos sabían montones de cosas como eran obras de arte, esculturas, estatuas sacadas en distintas partes del país, ¿no? Los tenedores de la obra secuestrada en Buenos Aires, la firma Petit Remates, hicieron su descargo de que la Venus que ellos tenían había sido comprada en Córdoba y no era la de Paraná, y ese detalle quedó confirmado. En septiembre de 1998 se repuso una nueva Venus en el Rosedal. Era una obra ya no cincelada, en mármol de Carrara, realizada por la artista plástica Amanda Mayor. Es la obra que actualmente luce en el Parque Urquiza. Y nunca más se supo de la Venus original. Sí, en ese momento, cuando se hizo la investigación de análisis, se hizo 9 años después casi, fue en 2009, creo que salió la nota, ¿no? Y en ese momento sí, porque, digamos, el mercado o el tráfico ilegal de arte es algo que llama la atención, ¿no? Por los valores, por las piezas, por todo lo que entraña como patrimonio ese tipo de elementos, de piezas, entonces como que llama la atención, ¿no? Y sí había mitos con respecto a que, o había como una suerte de fantasía de que en lugar de estar en un lugar público que fuera disfrute de los vecinos y de los visitantes, fuese solo la Venus saliendo del baño observada por unos pocos contados o un privado que la tenía retenida para sí en un campo, en un lugar, en un parque, pero ya no a los ojos de todos y de todas los vecinos y visitantes, sino como que estaba bajo una mirada privada, digamos, estaba privada. Sí, son presunciones de cómo se facilitó el delito, ¿no? De que podría haber estado, digamos, en su base, digamos, no firme o no asegurada. Luego también en ese momento se pusieron los ojos en relación a todas las obras de arte que tiene, o todo el patrimonio que tiene Paraná en esculturas, en monumentos, en lugares, y se puso el ojo porque, claro, se dio cuenta de lo vulnerable que eran ese tipo de piezas en el espacio público, cuando no había... Se habló de generar algún tipo de circuito o de rondines de la policía, no había cámara de seguridad en ese momento, pero sí se habló de un modo de asegurar las otras obras que tienen gran valor, digamos, y que están en espacios públicos y que de eso se trata, que puedan ser disfrutadas en esos espacios. Sí, durante el gobierno de Blanca Osuna se hizo un plan de restauración. A la que donó la señora Amanda Mayor en la década del 90. Eso hay que aclararlo, ¿no? Fue una donación de nuestra querida e inolvidable artista, emplazada en el mismo lugar, fue una réplica de la de Basanti, este célebre también escultor italiano, especialista en trabajar en mármol blanco de Carrara, que era adquirida, a su vez, conviene también remarcarlo, por Pedro de Martínez, que la donó al intendente Bertozzi para la ciudad, por supuesto. Se restauraron más de 25 monumentos y estatuas y esculturas, entre ellas la Venus que le tocó por licitación pública al restaurador y artista Raúl González.
Eso fue en el año 2015. Y felizmente está nuestra Venus, la réplica, hecha por una artista nuestra. Una hipótesis puede ser que algún grupo de mentes cerradas haya considerado una ofensa, ¿por qué no pensarlo? Y la haya limpiado. La otra puede ser los coleccionistas, muchos, no digo todos, ahí tienen equipos logísticos en distintos lugares. Imagínate cuando estás al frente de un museo, de una sala de arte, siempre hay que estar al tanto, nunca se termina de estar al tanto, porque subyacen cuestiones por arriba, por abajo, lateralizadas, etcétera, que pagan muy bien por determinadas obras de arte. La obra de arte cotiza, pero no a simple vista. Hay salones, uno dice, bueno, ¿cuánto puede cotizar una obra de Quirós? Por ahí no tenemos ni idea. ¿Cuánto puede cotizar en un salón de Europa? ¿Cuánto puede cotizar una pieza de museo que un coleccionista la quiere? Y se pagan fortunas, pequeñas piezas. Siempre pongo el ejemplo de cuando se remató la estancia Goldaracena, para poner un ejemplo en Entre Ríos, ahí en Maciá. La estancia Goldaracena, famosa, se trazaron los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y gracias a un grupo de legisladores, a la inquietud de gente de Maciá, se paró el remate del casco y sus pertenencias, muchas de sus pertenencias, lograron pasar a patrimonio del municipio, por ejemplo. Pero la gente que remataba tractores, camionetas, rastras, tejidos, etcétera, que a lo mejor invertía, para darte un número, 100.000 pesos, cuando entró el remate fino y había gente distinta, gente con atuendos diferentes, pipas, etcétera, que miraban, ¿no? ¿Qué hacen acá? Bueno, vamos a rematar una cucharita de plata. ¿Cuánto vale la cucharita? Ponemos una base, la cucharita de Aberdeen Angus, primer premio Sociedad Rural Argentina 1932. 10.000 pesos, 10.000 pesos, se miraba el pueblero común, que puedo ser yo también, ¿no? Como 10.000 pesos, yo con 10.000 pesos compré 2 tractores y una chata. Bueno, eso cotiza de una manera que a veces no se tiene dimensión. Por eso el rematador tiene un amplio espectro. No es lo mismo rematar una propiedad, una casa que tiene hojas de acanto, columnas, estilos góticos, etcétera, a de pronto una casona que tiene la abertura sola, vale más que un monoambiente. Antes, para recibirse, tener el título de escultor, en el último año, en todas las carreras, sea en escuelas, institutos, había que hacer al final 3 cosas. La restauración, vamos a suponer, las esculturas tenían siempre este dedo levantado, se rompía, o algún mechón o alguna rienda de caballo se rompía. Había que restaurarla de igual a igual. La otra, el calco, copiar una escultura igual como la hizo el autor. Obvio que se tomaban los clásicos. Acá la tomaron Antonio Cánovas con la Venus saliendo del baño. Se podía hacer de igual a igual, la misma medida, o en escala más grande o más chica. Generalmente era más difícil hacerla muy grande porque quedaba en lo grotesco y se perdía la belleza que tenía el tamaño natural. ¿Qué hacían después los alumnos con esas reproducciones? Las regalaban o las vendían. Si tenían suerte, las vendían. Acá se le regalaron al doctor, el abogado, Pedro Martínez. Pedro Martínez no pensó en quedarse con esa escultura y gozar en su jardín, en su casa, de la vista, que es muy linda. La donó a la comunidad. Estamos hablando por el año 1930, más o menos 100 años atrás, que era un poco la mentalidad de toda esta gente que nos gobernó. El juego infantil, el Parque de Verdún, Enrique Verdún, donó el terreno de su bolsillo, pagó los juegos
Mi bisabuelo Santos Domínguez regaló ese puente de los Suspiros, pagando él los materiales. El cura Álvarez le pide, o Dionisio Álvarez le pide un puente y hizo el Puente Blanco. Todas estas donaciones a la comunidad de su patrimonio era el pensamiento. La Fundación Marangunich ayudan con la ampliación del parque. Entonces, en el Rosedal, esa escultura estuvo bien emplazada. Las rosas son lindas, más cuando están en flor. Entonces, para el paseo de la comunidad, que todos gocen de esa vista, y no la parte netamente, digamos, entre comillas, mezquina, subjetiva, la veo yo y los que llegan a mi casa. Era otra mentalidad, ofrecer y engrandecer al Estado de todas maneras. Él dona esa escultura. Cuando estudié yo de grande en artes visuales y salíamos de noche, ya uno se daba cuenta que el anclaje de esa escultura era débil. Los que nos preguntamos junto con Gloria Montoya, Carlos García, con las autoridades y profesores que hacíamos las visitas, que un viento, una tormenta fuerte, no la haya tirado. Lo que pasa es que no hemos tenido las tormentas que últimamente le estamos soportando. Si no, ahí se hubiera sentido, estaba apenas apoyada. Por eso la subtracción nos costó mucho, fue arrancarla y sin dañarla. No hubo que hacer fuerza de un guincho. Es muy probable porque, a ver, pensemos, marzo, el mes del robo, tiempos de todavía no ingresado el otoño, luz de día, gente seguramente afuera, aunque a lo mejor el parque no era tan usado como es hoy, por ejemplo, pero igualmente es un territorio que tiene mucha proximidad con las viviendas. No estamos hablando de la Costanera Baja, que es más complejo, digamos, establecer qué pasa o deja de pasar, porque hay mucha distancia a donde están las viviendas. Pero ese lugar tiene, si bien tiene una distancia, porque está el sector donde está el Cóndor, que genera una distancia importante con el área de viviendas, no es tan lejano como puede ser a lo mejor Costanera Baja, ¿no? Entonces, seguro que tiene que haber habido mucho más que una persona involucrado en esto, y seguramente tuvo una organización previa, hubo un operativo para hacerlo. Seguramente ese operativo tuvo un estudio previo de la situación, del movimiento, del lugar, cuál era la mejor hora. Y después, bueno, el transporte. Desconozco cuál pudo haber sido el transporte para esa obra. Es muy difícil de establecerlo, sobre todo porque no solo ha cambiado el ámbito, sino que también han cambiado los modos de transporte. Es decir, una camioneta, un camión de aquel momento no es lo mismo que ahora. No tiene la misma potencia, digamos, son otras cuestiones las que están involucradas. Y además, incluso hasta la propia velocidad para el traslado. Seguramente eso llevó un tiempo hasta desmontarla. Es probable también que haya habido un estudio previo a ver si se movía o no, de su apoyo, si era sencillo eso. Esto seguro que tuvo un tiempo premeditado antes, no fue un accidente, no fue una travesura. Pero bueno, son análisis que uno hace desde hoy, digamos, aplicando lógicas que por ahí son lógicas muy actuales, y en ese momento, a lo mejor en ese momento exclusivamente no era tan asidua la visita al parque, no era tan, digamos, frecuente, y lo que sí fue fuerte fue el impacto que causó la ausencia. Siempre el silencio te convierte en cómplice, siempre. Entonces, que a algo ha tenido que suceder, porque para instalar una logística no estoy sacando una cosa y salgo corriendo.
Imagínense que eso pesaba más de 200, 250 kilos, 1,80 m de estatura, 1,70 m, un poco menos que la original, la que está en Pitti, allá en Florencia. Yo no la puedo llevar abajo el hombro. Ahí una enorme cadena de complicidad, enorme cadena. Hoy es mucho más difícil por las cámaras y porque también hay otra cabeza, felizmente, en las instituciones. No estamos siempre para atrás, no, hubo una evolución, hubo realmente otra dimensión de lo que tiene que ver la restauración, de dejar un edificio en pie, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces hemos padecido, íbamos a un lugar y decíamos, che, ¿cuánto vale la a ver, no, pero yo con esa remodelación hago 5 cuadras de pavimento, por ejemplo, te decía la autoridad de la ciudad. Pero hoy se tiene otra conciencia de eso. Sabemos que está difícil la situación, todo, que hemos pasado momentos difíciles en Argentina, hemos salido. Uno tiene esperanza, fe, pero hay un criterio, se ve de otra manera. Y nosotros tenemos que seguir difundiendo el valor de una pieza original, la diferencia entre una réplica y una pieza original. Hoy es una pieza original, la que tenemos, de la Venus, basada en otra original, que insisto, está en el Palacio Pitti. Y bien escondida. Bien escondida y sobre todo no está al alcance de la vista de mucha gente. La persona lo que no sabemos si fue, pone encargue, a quién se le encargó esa noche, generalmente hay control policial, ¿qué es lo que pasó? Tranquilamente, pues no dejaron huellas. Fue muy fácil sustraerla, siempre de noche. Tal vez a la madrugada, cuando ya el Parque Urquiza deja de ser Villa Cariño. Por el año también ya venía un poco el temor en la ciudad. No digo la inseguridad que tenemos ahora, pero ya la noche asustaba. En esa época uno era gente de noche, yo más de los bares, salía a hacer los retratos en los bares que ya no existen, el Flamingo, el Café París, el Manaví, el Hotel Alvear. Ellos me vieron trabajar, que necesitaba modelo para trabajar. ¿Por qué? Porque ya en la calle a la noche era más difícil. Uno de los personajes, no lo quiero involucrar por favor en esto, pero clásico fue el Vicky Fernández. Yo creo que ya siempre fue un playboy, ladrón, ¿no? Caso Rosembró, que eran las figuras, Rosembró en ese entonces usaba la figura neta de un playboy, pero el loquito suelto era el Vicky Fernández. Yo salía a 11:30 de artes visuales y nos íbamos al centro, a los bares, bien en la Bohemia, en un rincón donde había lugar, nos sentábamos a dibujar. Yo creo que puede ser que por un hecho fortuito se llegue a una hacienda, a una mansión, lo que sea, y se encuentren con un montón de piezas, y entre ellas esté la Venus. Hay tantos casos ahora hace poco escuchaba de un allanamiento que se hizo en España de un magnate que cuando entraron tenía como 300.000 así piezas de la casa disecada, y que era su museo personal, un museo propio que solo estaba bajo la mirada de él y de sus más allegados, y eso era imposible imaginar que se pudiera encontrar puertas adentro de una propiedad así. ¿Por qué no vamos a tener esperanza de recuperar nuestra Venus en algún momento? Nadie habla más de la Venus saliendo del baño del Rosedal del Parque Urquiza. Nadie más se acuerda que la robaron una madrugada. Nadie más pregunta por tantas obras de arte de esta Paraná que fueron desapareciendo de diferentes lugares como si nada durante muchos años. Debe ser que tampoco interesa demasiado cuidar de nuestra historia, por más que algunas veces
ciertos funcionarios digan palabras bellas y floridas que son solo para la ocasión.